Oye, ven, siéntate aquí a mi lado un segundo. No tienes que decir nada, ya sé lo que estás pensando. Esa sensación rara en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo por dentro, pero no sabes exactamente qué. Te importa, mucho. Y justo ahí, ella se aleja. No responde igual, ya no pregunta, ya no busca, y tú empiezas a pensar, ¿qué hice mal? Hermano, si eso te suena, este video es para ti. Déjame decirte algo incómodo, casi nadie te lo dice de frente. Cuando más te importa una mujer, cuando bajas la guardia, cuando inviertes de verdad, muchas veces es justo cuando ella empieza a tomar distancia. Y no es porque seas débil, tampoco porque no seas suficiente. Esa explicación es cómoda, pero es falsa, y hoy vamos a romperla. Mira, esto no va de culparte ni de hacerte sentir mal, va de entender una dinámica psicológica que se repite una y otra vez. Estudios en psicología social hablan de cómo la atracción cambia cuando una persona percibe que ya no hay tensión, ya no hay misterio, ya no hay riesgo. Pero ojo, no te voy a soltar la respuesta todavía, porque si solo entiendes una parte, te va a confundir más de lo que te va a ayudar. Muchos hombres creen que amar más, dar más, estar más disponibles es la solución. Y al principio funciona, pero luego algo cambia. Ella se enfría, tú te esfuerzas más, ella se aleja más. Es un círculo brutal. Y lo peor es que te hace dudar de tu valor. Te preguntas si eres demasiado, si deberías ser menos tú. Spoiler, tampoco va por ahí. Lo controversial es esto, no es el amor lo que la aleja, es algo mucho más sutil, más silencioso, algo que casi nadie nota cuando está dentro de la relación. Y no tiene que ver con jugar juegos baratos ni con ser un tipo frío. Eso es puro cuento de internet. Piensa en tu vida, en tus relaciones pasadas. Seguro hay un patrón. Al inicio todo fluye. Tú tranquilo, seguro, en tu centro, luego te importa más. Y algo se rompe, no es casualidad. Y entenderlo sin ver el cuadro completo es peligroso, porque podrías aplicar la solución equivocada y arruinarlo todo. Quédate conmigo, porque lo que viene después conecta pieza con pieza. Y te lo digo claro, si entiendes solo una parte sin la otra, te va a dejar vacío. Esto no se trata de ella solamente, se trata de ti, de cómo te paras frente al mundo y de algo que nadie te explicó antes. 1. Cuando ella siente que ya te tiene, algo dentro de ella se relaja. Demasiado. Déjame empezar con una pregunta directa, de esas que incomodan un poquito. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando te abriste más, cuando empezaste a mostrar lo mucho que te importaba, ella cambió? No de golpe, no con drama. Fue sutil, menos mensajes, menos iniciativa, menos brillo, y tú ahí pensando, ¿qué pasó aquí, bro, si yo estoy siendo el mismo? Ahora, ojo, porque aquí viene la parte que casi nadie entiende. Esto no va de que ella sea mala, fría o manipuladora. Tampoco va de que tú hiciste algo incorrecto en el sentido obvio. Va de algo mucho más humano, algo que pasa casi sin que nadie se dé cuenta. Mira, cuando una mujer empieza a sentir que ya te tiene asegurado, su cuerpo se relaja, su mente se relaja. Y no, relajarse no suena mal, pero aquí está la trampa. La atracción no vive en la comodidad absoluta, vive en una tensión sana, en una sensación de esto importa, pero no está garantizado. Y cuando esa sensación desaparece, algo interno se apaga un poquito. Tal vez tú no dijiste nada raro, tal vez no te volviste intenso de la noche a la mañana, pero tu energía cambió. Dejaste de moverte desde tu centro y empezaste a moverte desde ella. Y aunque no lo digas, aunque no lo escribas, eso se siente. La psicología lo llama seguridad percibida. Cuando el cerebro interpreta que algo ya está asegurado, deja de invertir la misma atención emocional. Es automático, no es consciente, es biología básica.
Y aquí viene lo controversial. A ella no le atrae perderte, pero tampoco le atrae sentir que no puede perderte. ¿Lo notas? Es una línea finísima. Tú piensas que demostrar más amor va a fortalecer el vínculo. Y sí, lo fortalece emocionalmente, pero puede debilitar la chispa si no hay algo más sosteniéndolo. Piénsalo así. Cuando tú empezaste a gustarle, no estabas tratando de convencerla. Estabas viviendo tu vida. Tenías tu mundo, tus planes, tu enfoque. Ella se sumó a eso. Pero poco a poco, sin darte cuenta, tu mundo empezó a girar alrededor de ella. Y cuando ella siente que ya es el centro, algo se desajusta. No porque no quiera estar ahí, sino porque no quiere ser lo único que te define. Y aquí muchos hombres se confunden heavy. Piensan, entonces tengo que ser frío, distante, hacerme el duro. No, para nada. Eso es otro extremo igual de dañino. El problema no es que te importe, el problema es cómo te importa. La tensión que mantiene viva la atracción no viene del miedo, viene del respeto y del equilibrio. Pero todavía no te voy a decir cómo se construye eso, porque si solo entiendes este punto, puedes caer en el error de fingir algo que no eres, y eso, tarde o temprano, se cae. Lo único que quiero que te lleves por ahora es esto. Cuando ella siente que ya te tiene, no se va, pero empieza a soltarse internamente. Y ese soltarse es el inicio del distanciamiento. No visible, no dramático, pero real. Y si no entiendes qué haces tú en ese momento exacto, vas a reaccionar mal. Porque aquí es donde la mayoría mete la pata. Intentan recuperar la chispa haciendo más de lo mismo. Y eso acelera la pérdida. Lo que realmente importa no es este punto solo. Este punto sin el siguiente está incompleto. Y lo que viene después explica por qué muchos hombres, con las mejores intenciones, terminan empujando justo lo que más quieren mantener. 2. El error silencioso que cometen los hombres cuando una mujer empieza a importarles de verdad, déjame decirte algo bajito, como quien no quiere que lo escuchen los demás. Este error casi ningún hombre sabe que lo está cometiendo, hasta que ya es demasiado tarde. No hace ruido, no explota, no genera peleas, pero desgasta, poco a poco, y cuando te das cuenta, ella ya no está igual. Todo empieza en un momento muy específico, justo cuando ella deja de ser una chica que te gusta y se convierte en alguien importante. Ahí algo cambia dentro de ti, no en lo que dices, sino en cómo decides. Empiezas a pensar más en función de ella. Ajustas horarios, ajustas planes, ajustas palabras. No porque te lo pidas, sino porque te nace. Y ojo, eso suena bonito. Pero aquí es donde está la trampa. El error silencioso no es amar, es priorizar desde el miedo sin darte cuenta, miedo a perderla, miedo a cagarla, miedo a que se enfríe. Y cuando ese miedo se cuela en tus decisiones, tu energía cambia. Ya no eliges desde seguridad, eliges desde prevención. Y eso, aunque no lo digas, se siente. La psicología habla mucho de esto. Cuando una persona empieza a actuar para evitar una pérdida en vez de actuar desde su identidad, pierde atractivo percibido. No porque deje de ser buena persona, sino porque deja de ser firme. Y firme no significa rígido, significa claro, tranquilo, en control de sí mismo. Tal vez empiezas a explicar de más, a justificarte, a preguntar, ¿estás bien? Más de lo necesario. No porque seas débil, sino porque te importa. Pero a los ojos de ella algo cambia. No sabe qué es, pero lo nota. Ya no siente la misma solidez. Y eso genera una incomodidad rara, como cuando algo no cuadra, pero no sabes por qué. Aquí viene lo más fuerte. Tú crees que estás cuidando la relación, pero en realidad estás abandonando una parte de ti. Y eso es lo que pesa. No se ve, pero pesa. Porque la versión de ti que a ella le atrajo al inicio no estaba caminando con cuidado extremo. Estaba caminando con dirección. Y no, esto no va de hazte el interesante, ni de jugar al misterio barato.
Eso es puro postureo. Esto va de algo mucho más profundo. Cuando una mujer empieza a importar de verdad, muchos hombres dejan de liderar su propia vida emocional, empiezan a reaccionar, y la reacción constante mata la tensión sana. Tal vez piensas, pero si no hago esto, ¿entonces qué hago? Tranquilo, todavía no, porque si solo entiendes este punto, puedes caer en el error contrario, cerrarte, contenerte, volverte distante por miedo a volver a equivocarte. Y eso también rompe todo. Por eso este punto solo no sirve. Lo importante aquí no es dejar de demostrar interés, sino entender desde dónde lo estás demostrando. Porque cuando el interés nace del miedo, se siente pesado. Cuando nace de la seguridad, se siente atractivo. Pero esa diferencia no se aprende solo con teoría. Necesita otra pieza más. Y esa pieza es clave, porque explica por qué incluso hombres seguros, trabajadores, con buenos valores, terminan sintiéndose demasiado sin haber hecho nada extremo. Este error silencioso es solo la antesala. Si no entiendes lo que viene después, vas a seguir atrapado en el mismo patrón, pensando que el problema es cuánto das, cuando en realidad es desde dónde lo das. 3. ¿Por qué tu necesidad emocional se siente pesada aunque nunca la digas en voz alta? Quiero que me escuches con calma aquí, no porque estés haciendo algo mal, sino porque esto es de esas cosas que nadie te explicó y que, aún así, te afecta todos los días. Tú no pides demasiado. Tú no reclamas. Tú no haces escenas. Y aún así, algo se siente raro, como si tu presencia pesara un poquito más de lo que debería. Y eso duele, porque tú sabes que tus intenciones son limpias. La necesidad emocional no siempre se expresa con palabras. No hace falta decir «te necesito» para que se sienta. A veces está en la espera, en la expectativa, en cómo te acomodas internamente alrededor de alguien. Y eso, aunque no se vea, se transmite. Es energía, es vibra. Es ese algo que no se puede explicar, pero que se percibe. Muchos hombres creen que mientras no pidan nada, mientras no exijan, están a salvo. Pero la mente humana no funciona así. La conexión emocional no responde solo a lo que se dice, sino a lo que se carga por dentro. Y cuando empiezas a necesitar que alguien te confirme, te elija, te valide, aunque sea en silencio, eso se siente. No como amor, sino como peso. Y ojo, esto no significa que esté mal necesitar. Somos humanos, no robots. El problema no es sentir. El problema es cuando tu estabilidad empieza a depender, aunque sea un poco, de cómo ella reacciona contigo. Cuando su atención regula tu ánimo. Cuando su distancia te mueve el piso. Ahí es donde algo cambia. No lo haces a propósito. No te levantas un día diciendo, voy a cargarle esto encima. Simplemente pasa, porque te importa, porque conectaste, porque bajaste la guardia. Pero cuando eso ocurre, tu centro se desplaza y sin darte cuenta ya no estás parado en ti, sino en la relación. Desde fuera, eso se percibe como presión, no una presión obvia, sino una presión silenciosa, como cuando alguien espera algo de ti sin decirlo. No sabes qué es, pero lo sientes, y eso genera una incomodidad sutil, no rechazo inmediato, sino distancia gradual. La psicología lo explica así. Cuando una persona percibe que es responsable del equilibrio emocional de otra, su deseo se contrae. No porque no le importe, sino porque inconscientemente siente una carga. Y el deseo no florece bajo carga, florece bajo libertad. Tal vez tú sientes que solo estás siendo honesto, presente, involucrado, pero si esa presencia nace de una necesidad interna no resuelta, se transforma, se vuelve densa, no ligera. Y lo más loco es que tú puedes ser un tipazo, con valores, con propósito, con todo en orden, y aún así caer aquí,
Aquí es donde muchos se pierden. Piensan que la solución es cerrarse, aguantar, hacerse el fuerte, y no. Eso solo tapa el problema, no lo resuelve, porque la necesidad no desaparece, solo se esconde, y lo que se esconde se filtra de otras formas. Este punto es clave, pero solo hasta cierto punto, porque saber que tu necesidad emocional pesa no te dice qué hacer con ella. Si te quedas solo aquí, puedes terminar reprimiéndote o juzgándote, y eso no ayuda en nada. Lo que viene después es lo que le da sentido a todo esto, porque explica cómo estar presente sin cargar, cómo importar sin necesitar, cómo conectar sin perderte. Este punto solo te muestra el síntoma. El siguiente te muestra la estructura que lo sostiene, y sin esa estructura, todo se siente incompleto. 4. La diferencia brutal entre estar disponible y estar centrado. Casi nadie la entiende. Te lo voy a decir con cariño, pero sin azúcar. Muchos hombres confunden estar disponibles con estar bien parados en su vida, y no es lo mismo, ni de lejos. Estar disponible suena maduro, suena presente, suena a buen tipo, pero estar centrado, eso es otra liga. Y aquí es donde toca despertar un poco, bro. Estar disponible es decir, aquí estoy cuando me necesites. Estar centrado es decir, aquí estoy conmigo. Y desde ahí, elijo compartir. ¿Notas la diferencia? Es sutil, pero brutal. Y la mayoría no la ve hasta que ya está metido en el lío emocional. El problema no es que tengas tiempo. El problema es que tu tiempo no tenga peso. Que tu atención esté siempre abierta, siempre lista, siempre esperando. Eso no comunica fortaleza, comunica vacío. Y no porque estés vacío por dentro, sino porque no estás anclado a algo más grande que la relación. Aquí va la parte incómoda. Muchos hombres usan la relación como su eje principal. Todo empieza a girar alrededor de ella. El ánimo, la motivación, incluso la autoestima. Y luego se preguntan, ¿por qué ella empieza a tomar distancia? No es porque no valga la pena estar contigo. Es porque no siente que estés firme en tu propio suelo. Estar centrado no es ser frío, no es ignorar mensajes, no es hacerse el interesante. Eso es puro acting. Estar centrado es tener una vida que no se desarma si alguien se mueve. Es tener prioridades claras. Es no abandonar tu ritmo interno para encajar en el de alguien más. Y aquí va el mini jalón de orejas. Si tu paz depende demasiado de cómo ella te responde, no estás centrado. Si tu energía sube y baja según su atención, no estás centrado. Y no pasa nada admitirlo, ¿eh? A muchos les pasa. Pero seguir así esperando que la dinámica cambie sola, eso sí es autoengaño. Las mujeres no buscan perfección, buscan coherencia. Buscan sentir que están con alguien que se sostiene a sí mismo. Cuando tú estás centrado, tu presencia se siente ligera. No pide, no empuja, no aprieta. Simplemente está. Y eso genera respeto, incluso cuando no hay acuerdo. Pero cuando solo estás disponible, tu energía se diluye. Estás, pero no se siente firme. Estás, pero no se siente dirección. Y eso, con el tiempo, erosiona la atracción, no de golpe, sino gota a gota. Ahora, no te voy a soltar aquí la receta mágica de cómo volverte centrado en 5 pasos, porque si solo tomas este punto, puedes caer en el error de obsesionarte con no parecer necesitado y terminar desconectado de ti mismo, y eso es igual de problemático. Este punto es una llamada de atención, un «hey, date cuenta», pero no es el final del camino, es apenas el marco. Porque estar centrado no se trata solo de conducta externa, sino de algo interno mucho más profundo, algo que une todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si no conectas este punto con el siguiente, te vas a quedar a medias. Vas a saber que necesitas estar centrado, pero no vas a saber qué es lo que realmente sostiene ese centro cuando ella se mueve, cuando duda, cuando se aleja, y ahí es donde muchos vuelven a caer en lo mismo.
Así que quédate, porque el último punto no funciona sin este, y este no se sostiene sin el que viene. Y cuando lo veas completo, todo va a empezar a ser mucho más sentido. 5. Lo que realmente hace que una mujer se aleje. ¿Y por qué este punto no funciona sin los anteriores? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Hay una pieza que no termina de encajar. Has entendido la relajación, el error silencioso, la necesidad que pesa, la diferencia entre estar disponible y estar centrado, pero todavía falta algo. Y no es una técnica, no es una frase, no es un truco, es más incómodo que eso. Lo que realmente hace que una mujer se aleje no es un comportamiento específico, es una pérdida interna que ocurre en silencio. Y casi siempre empieza cuando tú empiezas a perder contacto contigo mismo sin darte cuenta. No de golpe, no de forma dramática, poco a poco, como cuando bajas el volumen de tu propia voz interior. Al inicio tú eras claro, sabías lo que querías, sabías lo que no. Tu presencia tenía dirección, no porque fueras perfecto, sino porque estabas alineado. Pero cuando ella empezó a importar más, algo se movió. Empezaste a adaptarte más de la cuenta, a ceder sin revisar, a tragarte cosas para no generar problemas. Y eso, aunque parezca maduro, tiene un costo. Aquí está lo que casi nadie te dice. La atracción se sostiene cuando hay identidad en movimiento, cuando la otra persona siente que está frente a alguien que se elige a sí mismo incluso cuando ama. Cuando tú empiezas a diluirte para encajar, ella no pierde interés por maldad. Lo pierde porque ya no siente ese contraste vivo. Y ojo, esto no va de ser egoísta ni de imponer. Va de no abandonarte emocionalmente, porque cuando te abandonas, inconscientemente, le estás pidiendo a ella que te sostenga y nadie quiere cargar con eso, ni siquiera alguien que te quiere. La psicología lo llama autoconcepto estable. Cuando una persona mantiene su sentido de identidad bajo presión emocional, genera seguridad. Y la seguridad, bien entendida, no mata la atracción, la sostiene. Pero si esa seguridad depende de la relación, se convierte en fragilidad. Y la fragilidad constante cansa. Tal vez sientes que diste todo y aún así no fue suficiente, y eso pega duro en el ego, claro, pero la verdad es que no fue un tema de cantidad, sino de base. Diste desde un lugar donde tu centro ya estaba tambaleando, y eso se filtra en todo, en cómo miras, en cómo escuchas, en cómo reaccionas. Aquí viene la parte más importante, así que escucha bien. Lo que hace que una mujer se aleje es sentir que si ella se mueve, tú te caes. No porque ella quiera verte caer, sino porque eso la coloca en un lugar que no pidió ocupar. Y ahí es cuando aparece la distancia, no como castigo, sino como protección. Pero ojo, no te quedes solo con esto, porque si tomas este punto aislado, puedes caer en el error de endurecerte, de cerrarte, de decir: entonces no necesito a nadie. Y eso tampoco es verdad. El punto no es no necesitar, el punto es no depender. Este último punto solo tiene sentido cuando lo unes con todos los anteriores, porque no puedes sostener tu identidad si no entiendes cómo se filtra tu necesidad. No puedes mantener tu centro si no distingues entre estar disponible y estar centrado. No puedes amar con presencia si actúas desde el miedo a perder. Y aquí está la revelación final, sin vueltas. Ella no se aleja porque dejaste de importarle. Se aleja porque tú dejaste de importarte a ti mismo en el proceso. Y cuando eso pasa, la conexión pierde equilibrio. Esto no se arregla con estrategias rápidas. Se arregla reconstruyendo tu eje interno, volviendo a habitarte, volviendo a elegirte sin dejar de amar. Y eso, bro, es un trabajo que no termina con este video. Si algo te queda claro hoy,
que sea esto, no es una sola cosa, es un sistema completo. Y entender una parte sin las demás solo te deja a medias. Cuando unes todas las piezas, no solo entiendes por qué ella se aleja, entiendes cómo no volver a perderte a ti en el intento. Y desde ahí, todo cambia. Te voy a dejar con una frase que a muchos les va a doler escuchar, pero justo por eso es necesaria. Muchas mujeres no se van porque el hombre no las amó suficiente. Se van porque él se olvidó de quién era mientras intentaba amarlas. Uf, sí, incómodo, pero real. Y no, esto no es para que te castigues ni para que te sientas culpable, es para que despiertes, porque nadie te enseñó a amar sin desaparecerte en el proceso. Nadie te dijo que perderte a ti mismo no es una prueba de amor, es una renuncia silenciosa. Y eso, aunque suene fuerte, termina cobrando factura. Si algo quiero que entiendas es esto: no estás roto, no estás tarde, no estás solo. Muchísimos hombres están pasando por exactamente lo mismo ahora mismo, sintiendo que dieron todo y aún así no fue suficiente, y esa sensación pesa. Lo sé, pero también es una señal, una llamada de atención para volver a ti. Amar no debería costarte tu centro. Conectar no debería hacerte dudar de tu valor. Y cuando eso pasa, no es que seas demasiado, es que nadie te enseñó a sostenerte mientras amas. Y eso se aprende, paso a paso, sin juegos raros, sin máscaras, sin postureo. Si este video te removió algo, si sentiste que te estaba hablando directo, cuéntamelo en los comentarios. De verdad, quiero leerte. Cuéntame qué te pasó, en qué parte te viste reflejado. Yo estoy aquí, no como alguien por encima de ti, sino como alguien que entiende el proceso y puede acompañarte. A veces, solo necesitamos ponerlo en palabras para empezar a ordenarlo por dentro. Así que dale, escríbelo, no te guardes todo. Y recuerda esto, bro. Cuando vuelves a ti, cuando te eliges sin dejar de amar, ya no persigues, empiezas a atraer. Y ahí todo cambia.